Gloria a Dios, hermanos, que el Señor le bendiga en esta hermosa noche. Amén. Es una alegría estar nuevamente reunidos, cada uno de ustedes se ha Amén. reunido. Amén. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por hablar con Él, por expresar la necesidad que tenemos en nuestros corazones. Y sabemos, como dice la Biblia, que Él nos escucha. Amén. Así es que continuamos con nuestro estudio de Efesios. En esta ocasión vamos a estar estudiando el capítulo número 4. Y yo le puse como título Unidad y vida nueva en Cristo Jesús. La vida cristiana madura siempre se va a reflejar en unidad, en el cuerpo de Cristo, usando los dones, transformando nuestra vida, ¿verdad? Y también sobre todo en cómo nosotros nos estamos relacionando los unos con los otros en el amor y respeto cristiano. Amén. Sabemos que Pablo escribió la carta a los Efesios en Roma cuando estaba preso, ¿verdad? Pablo les escribe a estos creyentes, ¿para qué? Para animarlos, para que ellos sean animados a vivir de una forma correcta, con la nueva identidad que ellos ahora tenían en Cristo Jesús. En los primeros 3 capítulos que se explicaron anteriormente, Pablo les dice que Dios ha hecho algo con ellos, los ha elegido, los ha salvado por gracia, y también que ahora los efesios tienen una unión con Cristo porque han sido reconciliados. Entonces ahora Pablo, en este capítulo 4, el apóstol, ¿verdad?, pasa de la aplicación práctica a que ya se debe de vivir de una manera como ya cada uno tenemos que entender que tenemos que relacionarnos con respeto y amor los unos por los otros. Fue la iglesia donde dicen los estudiosos que Pablo, ¿verdad?, estuvo más años, 3 años. Y después dicen que en Corintios, ¿verdad? Pero dicen también que de la que casi salió huyendo inmediatamente fue de la iglesia de los tesalonicenses. Ojalá que tengamos la oportunidad de escudriñar también esas cartas. Sin embargo, sabemos que Pablo, ¿verdad? Dejó 2 cartas muy hermosas que nos ministran muchísimo actualmente. Amén. La iglesia de los Efesios estaba ubicada en Asia Menor. Enfrentaba tensiones culturales, enfrentaba tensiones espirituales, enfrentaba muchísimo paganismo, enfrentaba divisiones, pero también tenían falta de unidad. Entonces el Espíritu Santo empieza a revelarle a Pablo la necesidad de esta iglesia en Éfeso y empieza a escribir el capítulo 4. Amén. Le voy a invitar que abra su Biblia en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 6. ¿Saben que la unidad en una iglesia requiere mucho esfuerzo de cada uno de nosotros? Porque muchas veces las diferencias dividen a las personas. Y como cristianos debemos recordar lo que nos une. Y aquí lo vamos a leer en este capítulo. Como cristianos, dice la Biblia que nos une un cuerpo, un espíritu, un futuro, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios. Eso es lo que nos une como iglesia de Cristo. Amén. ¿Qué dice mi hermana del verso 1 al verso 6? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Jesús. Gloria Qué a Dios. lindo, ¿verdad? Como Pablo les está diciendo, fueron llamados a que se comporten con toda humildad y mansedumbre. Amén. El versículo 1 dice, yo pues, dice Pablo,
preso en el Señor, yo les ruego que anden dignamente del llamado con que ya fueron llamados. Pablo empieza humildemente. Pablo está apelando a la autoridad ¿de quién? De Cristo. Porque Pablo dice, yo soy preso en el Señor. En otras palabras le está diciendo a los efesios y nos dice a nosotros, yo le pertenezco al Señor. Él es mi dueño. Y usa la palabra ruego. No es un mandato, dice les ruego, ¿verdad? Les ruego que anden. Esto nos enseña que la unidad dentro de la iglesia se fomenta por amor y por convicción, nunca con fuerza. Cuando cada uno de nosotros nos reunimos para adorar a ese Dios Padre que nos une una sola fe, tiene que ser con amor. Tiene que ser con esa convicción en mi corazón de que yo estoy sentado o sentada o atrás o adelante de un hijo lavado por la sangre del Cordero. Dice Pablo, dignamente del llamamiento. La vida cristiana, hermanos, no es un título que tengamos. Oh, es que yo salí de una religión y ahora soy cristiana. No es un título. El ser cristiano implica que nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestras convicciones, nuestra vieja naturaleza ya quedó atrás, pero ahora son hechas nuevas todas las cosas en nosotros. Vivir dignos del llamamiento significa que nosotros tenemos la responsabilidad de reflejar a nuestro Señor en nuestras palabras, pero también en nuestras acciones. Y nos podemos hacer esta pregunta: ¿mi manera de tratar a otros está reflejando que estoy representando al Señor dignamente? Esa respuesta cada uno de nosotros la tiene, ¿verdad? Pero dice Pablo, Efesios, compórtense con toda humildad, con toda mansedumbre, pero también dice, sopórtense con paciencia los unos a los otros, pero que esa paciencia lleve el ingrediente ¿de qué? Del amor. La humildad, hermanos, es reconocer que todos los que nos reunimos en las iglesias, ya sea entre semana, ya sea el domingo, necesitamos de Dios. La mansedumbre es la capacidad de que nosotros podemos responderle a este mundo sin la agresividad que el mundo responde a los demás. Por eso es que cada día tenemos que pedirle a Dios dominio propio. Sin el dominio propio no podemos avanzar. Cuesta, pero cuando usted está dispuesto a negarse, lo puede lograr. Dice paciencia más el ingrediente del amor. Amar a otros incluso cuando sabemos que hay personas difíciles o que tal vez te lastimaron. Pero la palabra nos dice, sopórtense con paciencia en el vínculo de la paz. Lo vamos a ver más adelante. Como iglesia y como seres humanos podemos enfrentar conflictos familiares, en la iglesia, en el trabajo. Pero antes de reaccionar como hijos de Dios, ¿qué podemos hacer? Respirar profundamente, pensar y ver a la otra persona como Cristo la puede estar viendo. Amén. Practicar, hermanos, estas actitudes nos van a permitir construir siempre relaciones saludables y duraderas. Yo tengo mi amiga, pero mi amiga también merece un respeto de mi parte. Ella me da confianza a mí, pero yo no voy a pasar el límite de su confianza, porque es una hija de Dios y yo la tengo que respetar. Entonces, estamos cuidando esa hermandad en Cristo Jesús. Dice Pablo, pero procuren mantener esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad tenemos que procurarla cada uno de nosotros aquí en la iglesia. Tiene que ser
activa. Tengo que poner yo de mi parte, de cuidar la unidad dentro de la iglesia. La unidad, decía Pablo, en el espíritu, significa que la armonía que tenemos que tener todos, la alegría de vernos, la alegría de reunirnos, la alegría de alabar a Dios, tiene que estar basada en nuestra relación con el Espíritu Santo. Venimos cargados, venimos necesitados de una palabra de Dios, venimos con pensamientos, venimos con preocupaciones, pero tenemos que tener esa armonía para que el Espíritu Santo, conforme va empezando el servicio y va terminando el servicio, nos esté ministrando a nuestro espíritu, y cuando usted salga de la casa de Dios, salga renovado. Amén. Dice, pero tengan esa unidad, decía Pablo, con el vínculo de la paz. La paz es el lazo que mantiene unida a la iglesia, a los hijos de Dios. Un conflicto dentro de una iglesia sin resolver rompe la unidad. Por eso es tan importante que cuando se levante una situación, por muy insignificante o pequeñita, hermanos, inmediatamente se resuelva el conflicto. Porque para eso Dios nos dice, tengan paz, tengan armonía, estén unidos, sean un cuerpo unido en mí. Se van a suscitar situaciones, sí, pero tenemos que tener también la valentía de enfrentar las situaciones y de tener esa paz nosotros en nuestro corazón, de que yo quise solucionar esa situación que se levantó. ¿Para qué? Para no darle lugar al diablo, para que venga a hacer más destrozos. En el nombre de Jesús. Tenemos que aprender como iglesia a resolver malos entendidos. Mañana no, rápidamente, en ese momento si se puede. Amén. Hablar con el amor suficiente, la humildad, antes de que ese malestar vaya creciendo, creciendo y creciendo. Dentro de lo que es la casa de Dios, hermanos, se debe de evitar, dice la palabra, murmuraciones, chismes, críticas destructivas, porque esos son enemigos de la unidad dentro de una iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con esos enemigos. Y Pablo les dice del verso 4 al 6, porque hay una base para que la unidad sea fuerte. Y esa base, hermanos, es la que a nosotros nos recuerda en esta noche, que es lo que nos sostiene como iglesia. ¿Cuál es la base? Bueno, Pablo dijo, un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Un espíritu. ¿Quién es el espíritu? El Espíritu Santo. Pablo dijo, una esperanza, la vida eterna. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Esto mantiene la unidad dentro de la casa de Dios. La unidad no se basa en gustos o yo me llevo bien con aquel, con aquella, sino en nuestra relación común que cada uno tenemos con nuestro Padre Celestial. Amén. Esto nos recuerda que puede haber diferentes culturas dentro de la iglesia, de México, de Centroamérica, de Puerto Rico, de Cuba, de España, de diferentes lugares, pero eso no tiene por qué destruir la unidad si nosotros como hijos de Dios tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y sobre todo Él es el centro de la iglesia. Amén. Recuerde que los problemas de nacionalidades, opiniones políticas o diferencia de personalidades jamás deben de romper la unidad de la iglesia o de la familia cristiana. Tenemos que esforzarnos. Por eso Pablo le escribió a los Efesios: mantengan la unidad en el vínculo de la paz, sopórtense con paciencia, pero con amor. Cada acción de amor, cada acción de perdón refuerza ese vínculo de la paz. Amén. Y refleja nuestra fe como iglesia de Cristo ante este mundo caído.
Que el mundo que nos mira, que nos reunimos como iglesia cristiana, eterna salvación, como hijos lavados por la sangre de Jesucristo, digan, ella es diferente, él es diferente, ella habla diferente, él habla diferente, ella tiene algo que no sé qué es, que el mundo sepa que usted es diferente al mundo. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer del verso 7. Solamente vamos a tocar el verso 7, el 11 al 13. Gloria a Jesús. Aquí vamos a ver la diversidad de dones y por qué Pablo les está escribiendo sobre lo que Dios dejó establecido en los dones y para qué. Para edificar al cuerpo de Cristo. Amén. Versículos 7 y 8. ¿Qué dice, mi hermana? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y el 11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 11, 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Yo meditando en casa cómo es que el Espíritu Santo ministraba a Pablo para escribir esta carta. Dice, pero a cada uno de nosotros, decía el apóstol, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia de Dios, amada iglesia, se distribuye a cada uno de nosotros y recibimos la suficiente gracia para cumplir la misión que Dios nos ha puesto. Cada uno de nosotros tenemos un don específico. Amén. Sí, Señor. No porque me lo merezca, no. Por pura gracia. Dice que por Cristo nos fue dada esa gracia. Amén. Reconocer que nosotros tenemos que reconocer y valorar los dones que Dios nos ha dado. Y muchas veces he visto que en algunos lugares anhelan el don de otra persona. Muchas veces los dones que usted puede tener no van a ser los más visibles o los más reconocidos o los que más se escuchen. Pero jamás se compare con otros por el don que usted tiene. ¿Por qué? Porque su llamado es único. Amén. Y tan único es que ese llamado es esencial para el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo avance. Dice del verso 8 al 10 que Cristo da los dones desde su victoria. El Señor ya venció. Pablo cita que Cristo subió a lo alto y dio dones a los hombres, mostrando que la autoridad de Cristo se extiende a todos los que le sirven en su nombre. Amén. ¿Usted le sirve al Señor? El Señor le ha dado un don. Los dones del Espíritu Santo son espirituales y también son ministeriales. ¿Dados para qué? Para cumplir la misión de Dios aquí en la tierra. Amén. Cada uno debe ser usado con obediencia a Cristo, pero también con responsabilidad, dándole que siempre toda la honra, toda la gloria al Señor. Reconocer que nosotros los dones que tenemos son esas herramientas que por pura gracia el Señor nos ha dado y son para el servicio de la obra. Amén. Así es que, amado, siéntase privilegiado en el Señor, Amén. de que el Señor a usted le ha dado un don específico. Dice del 11 al 12 que Dios ha dado también roles, ¿verdad?, a la iglesia, porque dice que Dios instituyó
dentro de la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y el propósito de estos roles es perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes. Por eso es que levanta pastores, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos que son ustedes y equiparlos para la obra del ministerio. No es que se nos haya ocurrido estudiar el libro de Efesios, es que tuvimos que pedirle al Señor dirección y decirle: Señor, después de Hebreos, ¿qué sigue? Escudriñen Efesios. Amén. ¿Para qué? Porque nos estamos equipando. Porque dice, bueno, ¿cómo poder mantener la unidad dentro de la casa de Dios? Ya nos dio la base el Señor, ya lo escribió a través de Pablo, ya dijo cuál es la base espiritual para que la unidad dentro de la iglesia prevalezca. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que mantener nuestro corazón, nuestro entendimiento atento a la voz del Señor. Amén. ¿Cuál es el propósito final de los dones? El objetivo de los dones es la unidad de la fe, conocimiento del Hijo de Dios, llegar a la madurez espiritual y a la plenitud en Cristo Jesús. Ese es el objetivo y para allá vamos. Para allá tenemos que ir. ¿Cómo es que yo voy avanzando espiritualmente de ahora en adelante? ¿Cuánto he crecido? ¿Cuánto he aprendido? Yo ahora veo los posts de una hermana en Cristo y me gozo porque escribe muy bonito de lo que pone ella. Antes era solamente tal vez una foto, pero ahora ya le pone el significado de lo que está poniendo y me gozo porque digo, ya ella está entendiendo más, Señor, la misión para lo cual tú la has llamado, ¿verdad? La madurez, amados, cristiana no tiene que ser individual, se alcanza en comunidad, estando unidos, congregándonos, edificándonos y siendo edificados. Amén. No se trata solamente de que nosotros estemos recibiendo bendiciones, sino que también tenemos que saber dar lo que Dios nos ha dado y edificar al cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué dice del verso 14 al 16. Aquí habla ya sobre la madurez cristiana y ese tiene que ser nuestro objetivo. Que nosotros digamos, hoy este miércoles o este día que me reuní en la iglesia, crecí un poco más espiritualmente. Amén. ¿Qué dice mi hermana? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento, de toda doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. De quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudarán mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué lindo, ¿verdad? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Pablo les está tocando puntos muy importantes a los efesios que hablan a nuestra vida en la actualidad. Dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Pablo en este verso está comparando a los efesios inmaduros con niños que eran fácilmente llevados por cualquier enseñanza o corriente. Por eso es tan importante estos estudios, porque entonces nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios
Y ya no vamos a ser tan fácilmente engañados Amén. de enseñanzas equivocadas o cualquier corriente que se diga cristiana y que está llevando al pueblo de Dios a la ignorancia. Amén. Por eso es tan importante, hermanos, escudriñar las escrituras. Les decía Pablo, ya no sean esos niños llevados por cualquier doctrina, por cualquier corriente, por cualquier estratagema de hombres para engañarlos, porque ellos van a usar y van a emplear con astucia las artimañas del error para engañarlos. Tenemos que estar atentos y abiertos siempre a la palabra de Dios correcta, hermanos, como iglesia. La inmadurez se evidencia en opiniones cambiantes, conflictos frecuentes dentro de las iglesias y falta de firmeza en la fe. Hoy sí creo, hoy no, hoy sí quiero, hoy no quiero. Escuchaba un mensaje y decía el predicador, el mundo no necesita más hombres con dinero. El hombre no necesita que nos pongan las estadísticas. El mundo no necesita que nos pongan a los hombres con esas estadísticas de quién es el hombre más rico del mundo. No. El mundo necesita más hombres de Dios. Amén. El hombre necesita más hombres que se estén negando a sí mismos y doblen sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mundo necesita hombres de valor, hombres que se nieguen y se den todos al Señor. Ser una persona madura espiritualmente implica conocimiento de la verdad, pero también que tenga espiritualidad estable, que sea de esas personas, vamos Sonia, vamos, adelante, démosle. Vamos a estudiar, vamos a estudiar. Vamos a abrir un servicio en el nombre de Jesús. Demos lo mejor para el Señor. Hagamos lo mejor por nuestro Señor. Amén. Amén. Dice el verso 15. Pero deben de seguir la verdad en amor. La madurez no es solamente conocimiento de la palabra, hermanos, sino también que tenemos que aplicar la verdad con amor. Vivir la palabra. No solamente conocerla, sino que también ser hacedor de la palabra. Seguir la verdad implica vivir conforme a lo que sabemos de Dios, mientras que el amor asegura que nuestras acciones no lastimen a otros. Cuando confrontamos a alguien con un error, tenemos que aprender a hacerlo con humildad, con respeto y sobre todo pidiéndole a Dios que nos ponga las palabras necesarias para poder confrontar esa situación. Y a veces nos podemos preguntar, ¿mis palabras y acciones reflejan la verdad de Dios y su amor al mismo tiempo? Van de la mano. Cuando usted va pasando por etapas cristianas en su vida, se va dando cuenta de que el Señor le dice, esa manera como actuaste en esta situación no me gustó, tienes que cambiarla. Amén. Y si usted está atento al Espíritu Santo, usted va a cambiar esa manera y después va a ser diferente. Dice el verso 16, de quien todo el cuerpo se va juntando y edificando en amor. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza. Y cada creyente, cada uno de nosotros, de los que estamos reunidos, somos parte del cuerpo de Cristo. La madurez se va a alcanzar en comunidad donde cada miembro estamos sirviendo, cooperando para el crecimiento espiritual de los demás. La unidad y el amor tienen que ser parte de esa madurez espiritual. No solamente el conocimiento doctrinal, sino que también nosotros tenemos que ver cómo es que estamos actuando ante las situaciones. Señor.
Tenemos que evaluar nuestro crecimiento espiritual. ¿Estamos estables o cambiamos fácilmente de ideas según el entorno? Que como nosotros somos aquí en la iglesia, somos también en casa, somos también en el trabajo, que nosotros seamos ese reflejo del Señor que nos ha llamado. Amén. Dice del verso del 17 al 24 que tenemos que dejar la vieja vida y renovarnos. Vamos a ver qué dice el verso 17, 18 y después 22 al 24. ¿Qué dice, mi hermano? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya, Amén. ¿verdad? Cuando una persona creyente dentro de las iglesias nos dice que yo soy maduro espiritualmente, yo soy madura espiritualmente, actívalo. Sí, Señor. Amén. Enseña, anima, sirve dentro de tu congregación. ¿Por qué? Porque la madurez que tú dices tener va a beneficiar a todo el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué sucede conforme una persona va creciendo espiritualmente? Va dejando la vieja manera de vivir y se va renovando, ¿verdad? Dice el 17, ya no anden como los gentiles, les decía a los efesios. Pablo les exhorta a no vivir como aquellos que no conocen a Dios. Quienes están atrapados ¿en qué? En la ignorancia espiritual y la vanidad de este mundo. Vanidad de su mente, decía Pablo. Y Pablo se estaba refiriendo a pensamientos totalmente vacíos, centrados en egoísmos, en placeres temporales y sin dirección divina. Por eso es que Pablo les dice, ya no anden divagando en vanidades de su mente. Ahora ustedes ya tienen un camino por donde tienen que seguir. Dice el 18, teniendo el entendimiento ¿qué? Entenebrecido, enredado, hermanos. La mente de un ser humano sin Cristo está oscurecida. Amén. Sí, Señor. Es incapaz de discernir la verdad espiritual. Pero Pablo nos dice en esta noche, ustedes tienen la mente de Cristo. Amén. Ustedes ya conocen el camino de Cristo. La separación de Dios en un ser humano siempre le va a traer frustración, le va a traer vacío, le va a traer que tome decisiones destructivas. Y lo hemos visto. Se separaron de Cristo, les trajo frustración, les empezó a traer un vacío y después ¿qué? Tomaron decisiones que los llevaron a la destrucción. Sí, Señor. Con lo espiritual no se juega. Si ya probaste el camino del Señor, continúa. Amén. El mundo necesita hombres de valor y mujeres de valor. Amén. Tenemos que reconocer las áreas donde la mente está oscurecida y puede estar oscurecida por hábitos, por emociones o por influencias negativas. Ahorita es muy fácil que la gente se deje influenciar por las redes sociales. Aún en eso, como hijos de Dios, tenemos que estar cuidando qué es lo que estamos viendo y no dejarse influenciar
por las cosas negativas, por los hábitos negativos, por las emociones, por las influencias negativas de lo que las redes sociales te puedan influir. Tienes que invitar al Espíritu Santo a iluminar tus pensamientos y ayudarte a discernir la voluntad de Dios. Dile: ayúdame, Señor, a discernir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No se deje influenciar por lo que este mundo le ofrezca. Este mundo es pasajero, hermanos. En uno abrir y cerrar de ojos dice que la trompeta sonará y la iglesia estará con Cristo. Amén, gloria a Dios. Dice del 19 al 22, dejen la vieja vida, dejen la vieja manera de vivir. ¿Qué incluye esa vieja manera de vivir? Deseos engañosos, hábitos que no son correctos, actitudes destructivas. Pablo nos está diciendo: renuncien a esas prácticas. La transformación, hermanos, de un cristiano, de una cristiana, hijo, hija de Dios, requiere decisión, requiere consistencia, requiere que usted se niegue a sí misma, que usted coopere con Dios. Amén. Hablábamos mi esposo y yo de una hermanita y le digo: ¿sabes qué siento de ella? Que se está dejando llevar nuevamente por la corriente de esa persona y se la está llevando. Le digo: y esa hermanita, como dice la Biblia, son esas mujercitas que nunca terminan de aprender, que por más que tú le digas: es que tú vales, tú tienes un valor, Dios te ama, no es para que tú estés pasando por esa vida, tú puedes poner un alto, tú puedes salir adelante, Dios te dice que tú eres hija, que Él te llama, que Él te ama, que Él dio la vida por ti. Ella hace oídos sordos. No quiere dejar la vieja manera de vivir y sigue atada a un yugo desigual. Entonces, ese hábito de estar con lo mismo, con la misma actitud, con el mismo patrón de pensamiento, la va a llevar a después alejarse del Señor. Así es que, hermanos, como iglesia de Cristo tenemos que permitir que la transformación del Espíritu Santo venga en pensamientos, en actitudes, en decisiones. Cuando usted identifique un hábito, una actitud, un patrón de pensamiento que no sea correcto, ¿qué debe de hacer? Someterlo al Señor. Amén. Establecer que no, yo quiero cambiar. Quiero tener esa comunión con el Señor. Quiero seguir adelante. ¿Cómo se vence? Con oración diaria, con rendición a Dios. Buscarlo, entregarle esas áreas. Por eso es que Pablo les estaba escribiendo aquí a los efesios: renuévense, dejen la manera vieja de vivir, dejen todos los malos hábitos para que su vida sea transformada. Del 23 al 24 dice: renovarse y vestirse del nuevo hombre. La renovación tiene que ser del Espíritu en nuestra mente. La transformación comienza, hermanos, en cómo pensamos, cómo vamos a actuar de ahora en adelante. Les decía Pablo: vístanse del nuevo hombre, y esto implica adoptar un estilo de vida conforme a lo que Dios me está mandando en su palabra, reflejando ¿qué? Justicia. Reflejando que verdad, reflejando que soy apartado y apartada para Él. Este cambio tiene que ser total, permanente, no parcial. ¿Por qué creen que dice la palabra: venid a mí los que están cansados y trabajados y yo os haré descansar? ¿Y por qué creen que dice: tome su cruz, sígame? Porque cada día tenemos que negarnos a nosotros mismos
para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Medite diariamente en la palabra de Dios y usted verá los resultados. Practique cada día estar en comunión con el Señor y usted verá cómo su alma va cambiando, va renovando sus pensamientos, se va sintiendo diferente. Amén. ¿Qué dice del verso 25? Vamos a leer el verso 25. El 26 es muy interesante. Y el 27, ¿qué dice? Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Santo, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice el verso 25, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sabe que la verdad es la base de la comunidad o de la unidad saludable dentro de una iglesia? Porque mentir siempre va a romper la confianza y la unidad. Como pastores, prefiero que nos digan, hoy no quiero ir porque tengo pereza, a que inventen otra cosa. Siempre, la verdad, hermanos, hoy no me siento con ánimo, no puedo. Es mejor. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y lo que hacemos siempre va a afectar, aunque usted no lo crea, a los demás del cuerpo de Cristo. Mantener siempre la unidad como iglesia, la integridad personal siempre va a fortalecer al cuerpo de Cristo y las relaciones entre todos nosotros. Dice el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¡Wow! ¿Cuántos batallamos con el enojo? La Biblia no dice que no debemos enojarnos, pero sí dice que debemos lidiar con nuestro enojo de manera apropiada. Si nos desahogamos descuidadamente, vamos a herir a las personas y vamos a dañar nuestras relaciones, pero también si nosotros reprimimos el enojo, podríamos amargarnos. Y de ahí vienen las raíces de amargura, porque algo no se habló en el momento preciso. Nos podemos sentir abatidos. Conozco personas que de hecho están enfermas por una raíz de amargura, porque no soltaron en su momento, no perdonaron en su momento, no pidieron perdón en su momento, y ahora están enfermas espiritualmente y físicamente por una raíz de amargura que no cortaron desde el primer momento. Pablo nos enseña que inmediatamente, hermanos, debemos lidiar con ese enojo de una manera que edifique, que cambie la situación, que cambie la situación que estemos viviendo, que nuestras relaciones, en vez de que sean destruidas, se solucione el problema. Porque ¿qué pasa si no solucionamos una situación en ese momento? La Biblia es clara. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque si tú no arreglas el asunto en ese momento, le estás dando lugar a Satanás de que venga y haga más destrozo en esa situación. Si de tu parte está solucionar
el problema que se levantó, la diferencia, el comentario, la murmuración, el chisme, y tú quieres solucionar esa situación, pero la otra parte no quiso, usted ya cumplió. Amén. Sí, Señor. Hace poco me comentaba mi hermana Sonia que en el trabajo se levantó una situación un poquito difícil y ella inmediatamente, para no entrar en discusiones, dijo, está bien, yo no soy responsable de esa situación, pero si usted dice que yo fui, está bien, que Dios le bendiga y está bien. No discutió. ¿Y qué pasó? Al siguiente día esa misma persona le puso un buen reporte, porque se dio cuenta que no fue ella. Entonces, hermanos, seamos sabios. No le demos lugar a la ira, a que se ponga el sol sobre esa situación. Si usted dice, es que yo no siento nada, yo no tengo nada en contra de él, en contra de ella, en contra de esto, del otro, usted está tranquilo, adelante, siga adelante. Pero nunca permitamos que Satanás tome ventaja sobre una situación que podemos solucionar comunicándonos. Amén. La ira es natural, pero controlarla, dice la Biblia, es un mandamiento. No resolver conflictos siempre va a provocar resentimientos y divisiones dentro de la familia, dentro de las iglesias, en los trabajos. Así es que inmediatamente, como hijos de Dios, pidamos la gracia del Señor para solucionar un asunto. Porque la instrucción de Pablo es: busquen la armonía y restauren las situaciones rápidamente. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Busquen la armonía, solucionen las cosas rápidamente, no le den lugar al enemigo. Cuando estemos enojados, hermanos, respiremos profundo. Oremos, reflexionemos antes de reaccionar. Resolver las situaciones que se levanten, si es posible el mismo día, hágalo. Busquemos la reconciliación, amén. Dice el verso 28, el que hurtaba, no hurte más. La vida de un creyente, la vida de un cristiano, de una cristiana, transforma su vida interior. ¿Por qué? Porque ahora se va a ver la evidencia en su trabajo. Es honesto, es honesta, tiene integridad con su familia, donde se mueva. Te dieron un cambio de más en el súper y te diste cuenta. No es bendición de Dios, se equivocó la muchacha, regrésaselo. Oye, me diste de más, aquí está la diferencia. Pero ¿qué pasa con algunas personas? Oh, gloria a Dios, aleluya, y se van con el dinero, y no es así. Tenemos que ser íntegros. Tenemos que pedirle al Señor, dice, por eso Pablo les está diciendo, porque los conocía. El que hurtaba, ¿qué dice, hermana? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, ya no hurtes, ahora trabaja con tus manos lo que es bueno, para que tú también puedas compartir y ser de bendición a otros. Señor, gloria a Dios. Si hay hábitos destructivos dentro de usted, puede ir con el Padre. Ayúdame a cambiar ese hábito, Señor. Ayúdame a ser diferente porque quiero agradarte a ti. Amén. ¿Qué dice el verso 29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Aleluya. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, nuestras palabras tienen que ser para edificar y no para destruir. La comunicación que tenemos que tener como hijos de Dios, cristianos, de agradecimiento, de ánimo,
de dirección, sigue adelante, levántate. Sí, Señor. Evitar críticas destructivas, Sí, Señor. evitar sarcasmos, evitar chismes, murmuraciones, Sí, Señor. hablar palabras, hermanos, que seamos diferentes, palabras que fortalezcan la fe, que fortalezcan la esperanza en los demás, que traigan unidad dentro del cuerpo de Cristo. Mientras estudiaba esto, me recordé de una hermanita que dicen que llegó una personita a la iglesia que le encantaba el chisme y andaba por toda la iglesia y ya no sabían qué hacer con la hermanita. Los líderes se pusieron a orar y el Señor les dijo, pónganla a trabajar. Y le dieron a ella la responsabilidad del cafecito. La hermanita cada servicio tenía que tener lista la mesa con el pan, las tacitas, la crema, el azúcar, el café preparado y al final tenía que levantar. Hermanos, eso evitó que esta hermana siguiera en el chisme, destruyendo el cuerpo de Cristo. Santo Dios. Así es que, hermanos, evitar esos hábitos, evitar lo que no edifique. Si mi esposo y yo nos pusiéramos a poner atención a lo que se dice de los Dungla, hermanos, no avanzamos. Sí, Pero cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, mi esposo y yo dijimos, cerrando los oídos a comentarios que no edifiquen y predicando su palabra. amén. Gloria a Dios. Y es lo que hemos estado haciendo por un año. Gloria a Dios. Que acá se levantó, que dijeron que usted, vamos, seguimos, nuestro blanco es Cristo, prediquemos, Señor, gloria a hagamos, Dios. sigamos. Así tiene que ser, amada iglesia. Amén. Siga predicando a Cristo, no se desvíe, no escuche, Sí, Señor. predique el evangelio, amén. Amén. ¿Qué dice del 30 al 32, mi amada hermana? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué lindo, Gloria a ¿verdad? Dios. ¿Cómo termina Pablo esta Amén. carta? Dice, miren, después de que ya les dije cómo tiene que ser la unidad entre ustedes, cómo pueden alcanzar la madurez espiritual, cómo tienen que dejar la vida vieja, la vida pasada, cómo pueden renovarse, cómo pueden lidiar con el enojo. Pablo termina este capítulo diciéndoles, no contristen al Espíritu Santo. Dice, sean benignos, sean misericordiosos, perdónense unos a otros. Contristar al Espíritu, hermanos, significa no vivir de acuerdo a su guía. No hago caso, no quiero, lo estás contristando. No perdono, lo estás contristando. Provocando dentro de ti amargura y resentimiento. El Espíritu Santo, hermanos, que nos fue dado, que está como un sello en nosotros, es una garantía de que le pertenecemos a Dios. La vida cristiana, todos nosotros, la vida cristiana requiere bondad, requiere compasión, requiere perdón. Requiere que nosotros reflejemos el perdón que Dios ya nos dio en Cristo Jesús. Dios nos ha perdonado debido a su misericordia. Es por pura gracia y por la misericordia del Señor que estamos de pie. Sí, Señor. Y que podemos hablar del Señor. Perdone a quien le ha ofendido. Incluso si esa persona no lo merece, Dios tratará con esa persona. Usted suelte dentro de su corazón. Aprenda a cultivar relaciones
dentro de la iglesia, en su caminar, llenas de misericordia, de amabilidad en la familia, ¿verdad? En su trabajo, en la comunidad. Hermanos, hagamos el esfuerzo. Gloria a Dios, sí, Señor. Qué lindo es como Pablo cierra este capítulo, ¿no? Y le dice el 32. No, le dice el 31. Quítense de vosotros toda amargura. Quítensela. Entréguensela a Dios. Y Pablo está diciendo, quítensela, es que se puede. Enojo, ira, gritería, maledicencia. Quítense toda esa malicia. Es lo que el Señor nos está diciendo. Dice Pablo, pero sean benignos unos con otros, respétense. Gloria a Dios. Sean misericordiosos, perdónense, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Tuvimos 5 puntos en este capítulo, amada iglesia. El capítulo 1, fuimos llamados a la unidad y somos llamados a vivir con humildad, con mansedumbre, con paciencia, para mantener el vínculo de la paz dentro de la casa del Señor. Gloria a Dios. El punto número 2. El Señor ha otorgado diversidad de dones a los hombres con un propósito: edificar a su iglesia. Cada creyente tiene un don específico para servir dentro del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Y la madurez y la unidad se logran cuando usamos nuestros dones para edificar a los demás. Señor, amén. El punto número 3, la madurez cristiana. La madurez espiritual se va a reflejar en una persona, en su estabilidad, en su conocimiento y en ese amor activo para la obra de Cristo. Cristo es nuestra cabeza y Él es la guía de la iglesia. Crecemos juntos cuando nos congregamos, Amén. cuando cada uno otorgamos y damos lo que Dios nos ha dado. Dejar la vieja vida y renovarse. Tenemos que aprender, como los efesios, a renunciar a hábitos, a pensamientos, actitudes de la vida pasada. Renovarnos en el espíritu, renovar nuestra mente. Ahora vestirnos del nuevo hombre, de la nueva mujer, creados según Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que tener la vida práctica en las relaciones. Porque la fe se manifiesta en nuestras acciones con los demás. Controlar la ira, ¿verdad? Palabras que edifiquen, palabras de bondad, tener ese perdón, esa compasión, porque la transformación de una persona en Cristo Jesús se evidencia en su relación y en su conducta con los demás, no solo los domingos en la iglesia, sino diariamente. Amén. Amén. Efesios 4 nos muestra que nuestra salvación no termina con solamente creer, sino que produce vida transformada en unidad, en madurez, pero también en amor activo hacia los demás. Cada área de nuestra vida, palabras, emociones, hábitos, relaciones, servicio, debe reflejar que somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dios nos llama a ser un ejemplo de vida nueva dentro de la iglesia, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en el trabajo y a donde vayamos. Y cada paso de obediencia, hermanos, va a fortalecer nuestra fe. Pero ¿sabe también quién nos está viendo? Los que nos rodean. Amén. Sí, Señor. Evaluemos nuestra vida. Identifiquemos las áreas donde necesitamos unidad, donde necesitamos madurez espiritual o necesitamos renovación. Porque por eso estamos aquí. Estamos aprendiendo, Señor, esta es la área que te entrego y necesito que me ayudes a cambiarla. Amén. Decidamos actuar, pero permitamos que el Espíritu Santo lo haga. Renunciar a los viejos hábitos. Usemos los dones que Dios nos ha dado para el servicio de la casa de Dios.
edifiquemos, perdonemos y cultivemos relaciones dentro de la iglesia sanas, con respeto, hermanos. Evite las personas murmuradoras, evite las personas trasquiladoras. Cuide su corazón, guarde su corazón y mantengamos juntos la unidad de la iglesia. Amén. Yo me gocé con este estudio, ha sido hermoso, maravilloso. Vamos a hacer una oración y después le doy el tiempo a mi amada hermana para que nos despida. Señor, ayúdanos a vivir dignos de nuestro llamado, del llamado que tú nos has hecho. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe siempre como iglesia a la unidad. Que nos ayude, Señor, a descubrir y a usar nuestros dones. Que nos haga maduros, Señor, en la fe. Renuévanos, transforma, Señor, nuestros pensamientos. Y que nuestra vida, Señor, sea de agrado y que refleje tu amor, Señor. Que refleje tu bondad. Y que todo, Señor, todo lo que hagamos edifique a tu cuerpo, edifique a tu iglesia, Señor, pero sobre todo que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Le doy el tiempo a mi hermana Sonia. Que tenga bonita noche. Gracias, mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Linda enseñanza. Yo me gozo, hermanos, realmente. Estas enseñanzas no saben cómo edifican mi vida. Y espero que edifiquen también la vida de todos aquellos que están viéndonos por internet. Qué lindo poder escuchar estas palabras donde dice que tenemos que trabajar en unidad. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Tenemos que estar siempre unidos y trabajar siempre para darle toda la honra y la gloria a Dios. Si todos pusiéramos los dones, créanme, hermanos, que en las iglesias hubiera mucha gente que viniera a aprender. Todos tenemos diversos dones. Y yo me pregunto, ¿dónde están todas estas personas? ¿Qué están haciendo con los dones? ¿Los están poniendo a trabajar o los tienen escondidos los dones? Esto es para meditar, hermanos. Y la palabra dice que todos los días hay que renovar nuestra mente, vivir en armonía los unos con los otros, vivir en paz, perdonando los unos a los otros como Cristo nos perdona también a nosotros. Amén. Vivir una vida en unidad creo que es lo más lindo que podemos tener. Así es que vamos a ser despedidos de este lugar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, hermanos. Vamos a estar orando por una petición que está en el chat de la iglesia. Estamos en vivo. Es por Marcos Ruiz y por sus bebés, ¿verdad? Está pasando por una situación difícil. Marcos, confía en Dios. En este momento como iglesia nos unimos en tu petición. Padre, en esta hora, Señor, te ponemos a nuestro amado hermano Marcos, Señor. Tú conoces la situación que él está viviendo en este momento, Señor. Mira a sus hijos, sus 3 niños, Padre Santo, sea usted obrando, Señor. Señor, sea la necesidad, Señor, financiera, de salud, Señor. Tú conoces, mi Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú abres los cielos, Señor, y eres tú, mi Dios amado, quien está, Señor, en esta hora con él, mi Señor. Te lo ponemos en tus manos, Señor, y creemos, Padre Santo, que eres tú quien lo sostiene. Ayúdalo, Señor, en la situación que está viviendo, que está pasando, Padre. Bendiga a sus hijitos, Señor, en esta hora, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, ahí donde está, Señor, sea ayudándolo, Señor, protegiéndolo, Padre Santo, en esta hora. Oh, nos unimos en esa petición, mi Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú lo vas a sostener, Señor, lo vas a ayudar, Señor.
Va a llegar la ayuda, Señor, ese pronto auxilio, mi Señor. En el nombre de Jesús te ponemos a Marcos, Señor, y a sus 3 niños en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Al igual las peticiones de mis hermanos, Señor, que llegan, Señor, con Messenger, Padre. Tú conoces cada petición de sus corazones. Oh Padre Santo, sea sustentándolos, glorificándose en cada situación. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, porque tenemos la certeza en nuestro corazón que nos escuchas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Oh Señor, no tenemos cómo poder agradecerte, Señor, lo grande y bello que eres con nosotros, Padre. Bendice todo aquel que está viéndonos por internet, Señor. Que tu Espíritu haga una visita, Señor, especial en cada vida, en cada hogar, Padre de la gloria. Solo tú conoces las luchas, las pruebas que puedan estar pasando, Padre. Señor, pero tú estás aquí y en todas partes, en Señor. Jesús. Pedimos bendición por cada hogar, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Nos despedimos de este lugar, mi Dios amado, pero no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, que podamos descansar, Señor, y el día de mañana, que también si es tu voluntad, que nos levantemos, Señor, con esa misma alegría, Señor, con esa misma esperanza que tú nos das, Señor Jesús. Te pedimos que pongas un vallado alrededor de toda la familia, Señor. Gracias te damos esta noche, Señor, por tu enseñanza. Que meditemos, Señor, y que no se nos olvide, Señor, y esos dones que tú nos has dado, que los pongamos en práctica, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Estamos despedidos, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. 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 Gloria a Dios.